Nunca pensé que un simple café pudiera marcar el inicio del fin. Esa mañana, todo olía a paz. El campo castellano se colaba por la ventana de mi pequeña casa, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina como cada día. Pero justo cuando llevé la taza a mis labios, sonó el teléfono. Y mi vida entera se quebró. Aquel sonido, tan cotidiano, tan inocente, fue el principio de una herida que aún hoy me cuesta nombrar. ¿Cómo podía imaginar que después de tantos años de silencio, la voz al otro lado de la línea traería consigo el peso de todo lo que callé, de todo lo que perdí? Me llamo Jerónimo Flores, y esta no es una historia feliz. Es una historia real. He amado y he perdido. Me he equivocado más veces de las que puedo contar. Pero también he tenido el privilegio de vivir, de recordar, y quizás de encontrar una segunda oportunidad. Si alguna vez te has preguntado qué pasa cuando dejamos que el orgullo nos aleje de quienes más amamos, si alguna vez te has quedado con palabras en la garganta o si guardas cartas que nunca enviaste, entonces quédate. Esta historia es también para ti. Déjame un comentario con lo que esta historia te hace sentir. Comparte si alguna vez perdiste algo que no supiste cuidar. Y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo, juntos, esas verdades que solo se revelan cuando nos atrevemos a mirar atrás. Porque a veces un café derramado lo cambia todo. Nunca podré olvidar aquella mañana de febrero, cuando el destino decidió cambiar mi vida para siempre. Me había levantado temprano, como era mi costumbre desde hacía años, con el canto suave de los pájaros que anidaban en el viejo roble junto a mi ventana. La luz dorada del amanecer se filtraba tímidamente por las cortinas blancas de encaje que había bordado mi madre hacía décadas, creando pequeños dibujos de luz sobre las baldosas frías del suelo de mi cocina. Mi pequeña casa en las afueras de Salamanca era mi refugio sagrado. Después de tantos años viviendo solo, había aprendido a apreciar cada rincón, cada objeto que guardaba memorias de tiempos mejores. Las paredes encaladas, los muebles de madera oscura heredados de mis padres, las fotografías descoloridas por el tiempo que colgaban discretamente en el pasillo. Todo formaba parte de mi mundo silencioso y ordenado. Aquella mañana, mientras preparaba mi café de siempre en la vieja cafetera italiana que había comprado en nuestro primer aniversario de bodas, el aroma intenso del café recién molido se mezclaba con el perfume dulce del campo castellano que entraba por la ventana entreabierta. Era febrero, sí, pero el invierno había sido suave ese año, y ya se podían sentir los primeros indicios de la primavera que se acercaba lentamente. Tomé la taza de porcelana blanca entre mis manos, sintiendo el calor reconfortante que atravesaba mis dedos, algo artríticos por los años. A mis 72 años, había aprendido a valorar estos pequeños placeres cotidianos. El primer sorbo de café por la mañana, el silencio tranquilo de mi casa, la rutina predecible que había construido cuidadosamente para mantener a raya los fantasmas del pasado. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana de la cocina, desde donde podía ver los campos dorados que se extendían hasta el horizonte. El vapor del café subía lentamente, creando pequeñas espirales que danzaban en el aire antes de desvanecerse. Cerré los ojos por un momento, saboreando aquel instante de paz absoluta que, sin saberlo todavía, sería el último antes de que mi mundo se tambaleara por completo. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Su timbre estridente rompió la quietud de la mañana con una urgencia que me sobresaltó. El viejo aparato negro colgado en la pared de la cocina vibraba con cada llamada, como si supiera que traía noticias importantes. Dudé unos segundos antes de levantarme. Algo en mi interior, tal vez esa intuición que desarrollamos con los años, me advertía que aquella llamada cambiaría todo. Me levanté despacio, sintiendo el crujir familiar de mis rodillas, y caminé hacia el teléfono. Mi mano temblaba ligeramente cuando descolgué el auricular, no por la edad, sino por ese presentimiento inexplicable que me oprimía el pecho. ¿Diga? Mi voz sonó ronca, rasposa, como si llevara días sin hablar, aunque había charlado con el panadero apenas el día anterior. ¿Don Jerónimo Flores Martínez?
preguntó una voz masculina, formal y distante, del otro lado de la línea. Era una voz joven, profesional, de esas que están acostumbradas a dar noticias importantes. Sentí como un escalofrío recorría mi columna vertebral. Nadie me llamaba por mi nombre completo desde hacía años. Desde que había dejado atrás mi vida anterior, esa vida que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria. Sí, soy yo. ¿Quién llama? Respondí lentamente, notando cómo mi pulso se aceleraba y mi boca se secaba repentinamente. Buenos días, don Jerónimo. Soy el licenciado Carlos Ramírez, del despacho Ramírez y Asociados, aquí en Salamanca. Lamento mucho tener que darle esta noticia por teléfono, pero es urgente. La señora Briana Estevez falleció hace 2 días. Usted figura como beneficiario principal en su testamento, y necesitamos su presencia este viernes a las 10 de la mañana en nuestras oficinas para la lectura del mismo. El mundo se detuvo. Las palabras del abogado resonaban en mi cabeza como un eco lejano, mientras sentía cómo la taza de café resbalaba lentamente de mis manos. La vi caer como en cámara lenta, girando en el aire, derramando el líquido oscuro en un arco perfecto antes de estrellarse contra las baldosas. El sonido de la porcelana al romperse fue ensordecedor en el silencio repentino de mi cocina. Los pedazos de la taza se esparcieron por el suelo, y el café formó un charco oscuro que se extendía lentamente, como la mancha de dolor que comenzaba a expandirse en mi pecho. Me quedé paralizado, mirando cómo el líquido encontraba las juntas entre las baldosas, creando pequeños ríos que fluían en todas direcciones. «¿Don Jerónimo? ¿Sigue usted ahí?» La voz del abogado me devolvió a la realidad, aunque una realidad que ya no reconocía. «Sí, disculpe, es que...» Mi voz se quebró y tuve que carraspear para continuar. «¿Está usted seguro? ¿Briana ha muerto?» «Me temo que sí, señor. Lo siento muchísimo. Sé que esto debe ser muy difícil para usted. La señora Estevez falleció de un infarto fulminante en su casa. Fue algo repentino, no sufrió. La ceremonia fúnebre será mañana jueves a las 12 del mediodía en la capilla Riverside Memorial, aquí en Salamanca. Si necesita la dirección... No... Conozco el lugar, interrumpí, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a nublar mi visión. Gracias por avisarme. Por supuesto. Y don Jerónimo, es importante que asista a la lectura del testamento. Hay asuntos importantes que tratar. ¿Puedo contar con su presencia el viernes? Sí, allí estaré, murmuré, sin fuerzas para decir nada más. Muy bien, nuevamente, mis más sentidas condolencias. Si necesita algo, no dude en contactarnos. Buenos días. Colgué el teléfono con manos temblorosas y me dejé caer pesadamente en la silla más cercana. Las piernas me fallaban, como si de repente todo el peso de los años, de los recuerdos, de las palabras no dichas, cayera sobre mí de golpe. Briana. Mi Briana. La mujer con quien había compartido 23 años de mi vida. La madre de mi único hijo. Mi compañera en los días más hermosos y en las noches más oscuras. La mujer a quien no había visto ni hablado en los últimos 15 años, desde aquel terrible día en que decidimos que era mejor seguir caminos separados. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Lloré como no había llorado en años, con sollozos profundos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por Briana, por nosotros, por todo lo que fuimos y lo que no pudimos ser, por las palabras de perdón que nunca pronuncié, por los abrazos que nunca di, por el orgullo estúpido que nos mantuvo separados todos estos años. Los recuerdos comenzaron a fluir como el café derramado en el suelo. La vi tal como era cuando nos conocimos en aquella verbena de San Juan, con su vestido de lunares rojos y blancos, su risa contagiosa que iluminaba la noche, sus ojos castaños que brillaban como estrellas cuando me miraba. Recordé nuestro primer baile, torpe y nervioso, bajo las guirnaldas de papel de colores, con la orquesta tocando pasodobles mientras el mundo desaparecía a nuestro alrededor. Recordé nuestra boda sencilla en la iglesia del pueblo, con apenas 20 invitados pero con todo el amor del mundo.
Briana llevaba un vestido blanco que había sido de su madre, y yo un traje prestado que me quedaba un poco grande. Pero éramos felices, tremendamente felices, porque teníamos la certeza absoluta de que nuestro amor podría con todo. Reviví el nacimiento de Diego, nuestro hijo. Aquel día lluvioso de abril cuando Briana gritaba de dolor mientras yo le sostenía la mano, sintiéndome completamente inútil, pero queriendo transmitirle toda mi fuerza. Y luego, el llanto del bebé, el momento mágico cuando lo pusieron en los brazos de Briana y ella me miró con lágrimas de felicidad, susurrando: «Mira, Jerónimo, nuestro hijo, nuestro pequeño Diego». Pero también vinieron los recuerdos dolorosos, esos que había tratado de enterrar sin éxito. Las discusiones que comenzaron cuando Diego era adolescente, los silencios incómodos durante las cenas, las miradas de reproche, las palabras hirientes que lanzábamos como dardos envenenados. El trabajo de Briana en la empresa minera que la absorbía cada vez más, mis celos irracionales, su ambición creciente, mi terquedad. Y luego, aquel día terrible cuando finalmente dijimos basta. Fue una tarde de noviembre, fría y gris como mi alma en ese momento. Habíamos discutido por algo tan trivial que ni siquiera podía recordar qué era. Pero fue la gota que colmó el vaso. Briana me miró con sus ojos cansados y me dijo con voz tranquila pero definitiva: «Jerónimo, esto no funciona. Es mejor que cada uno siga su camino». Desde entonces, el silencio. 15 años de silencio obstinado, de orgullo herido, de oportunidades perdidas para reconciliarnos. 15 años en los que me refugié en esta casa, en mi soledad elegida, convenciéndome de que era mejor así, de que ya no la necesitaba, de que podía vivir perfectamente sin ella. Qué equivocado estaba, qué tremenda y dolorosamente equivocado. Me levanté tambaleándome y busqué un trapo para limpiar el café derramado. Mientras recogía los pedazos de porcelana rota, cada fragmento me parecía un pedazo de mi vida con Briana, de nuestros sueños rotos, de nuestras promesas incumplidas. Guardé los trozos en una bolsa, incapaz de tirarlos a la basura. Eran lo último que había tocado antes de recibir la noticia, y de alguna manera absurda, sentía que tirarlos sería como desechar el último vínculo con ella. Pasé el resto del día como un fantasma, deambulando por la casa sin rumbo fijo. Intenté comer algo, pero la comida no tenía sabor. Intenté leer, pero las palabras bailaban ante mis ojos sin sentido. Intenté dormir la siesta, pero el sueño me eludía. Todo lo que podía hacer era pensar en Briana, en su voz, en su risa, en la forma en que arrugaba la nariz cuando algo le disgustaba, en cómo tarareaba mientras cocinaba. Al caer la tarde, salí al pequeño jardín trasero. El aire fresco me ayudó a despejar un poco la mente. Me senté en el viejo banco de madera que había construido años atrás, cuando aún tenía fuerzas y ganas de hacer cosas con mis manos. Contemplé el cielo que se teñía de colores rojizos y anaranjados, mientras el sol se ocultaba tras las colinas. «Perdóname, Briana», susurré al viento de la tarde. «Perdóname por todo, por mi orgullo, por mi terquedad, por dejar que nos separáramos así. Perdóname por estos 15 años de silencio absurdo, por no haber tenido el valor de buscarte, de pedirte perdón, de intentar arreglar las cosas». Las palabras se las llevó el viento, pero esperaba, necesitaba creer que de alguna manera llegarían hasta ella, donde quiera que estuviera ahora. Esa noche apenas pude dormir. Daba vueltas en la cama, atormentado por los recuerdos y los remordimientos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Briana, a veces joven y sonriente, a veces mayor y triste. Me levanté varias veces a beber agua, a mirar por la ventana, a caminar por la casa oscura como un alma en pena. Cuando finalmente llegó el amanecer, me encontró sentado en la cocina, con otra taza de café entre las manos, esta vez una taza vieja y desportillada que no me importaría si se rompía. Había tomado una decisión durante aquellas largas horas de insomnio. Iría al funeral, por supuesto. Me despediría de Briana como no había podido hacerlo en vida. Y luego iría a la lectura del testamento, aunque no entendía por qué figuraba como beneficiario después de tantos años de separación. Pero más importante aún, buscaría a Diego.
Mi hijo, a quien tampoco había visto en años, que había elegido quedarse con su madre cuando nos separamos, que probablemente me odiaba por haberlos abandonado. Necesitaba verlo, hablar con él, pedirle perdón también. Tal vez era demasiado tarde para Brianna, pero quizás, solo quizás, aún había tiempo para recuperar a mi hijo. Mientras el sol comenzaba a iluminar tímidamente mi cocina, sentí que algo había cambiado en mi interior. El dolor seguía allí, agudo y punzante como una herida abierta, pero también había algo más. Una determinación, una necesidad de enfrentar el pasado que había evitado durante tanto tiempo. La muerte de Brianna había roto el hechizo de mi autoimpuesto exilio emocional. Me levanté despacio, dejé la taza en el fregadero y me dirigí a mi habitación. Tenía que preparar mi mejor traje, ese que no usaba desde hacía años. Tenía que estar presentable para despedir a la mujer que, a pesar de todo, seguía siendo el amor de mi vida. Mientras sacaba el traje del armario, encontré en el bolsillo interior una foto vieja y arrugada. Era de nuestro 20º aniversario de bodas, apenas 3 años antes de separarnos. Brianna y yo sonreíamos a la cámara, ajenos a lo que el futuro nos deparaba. Acaricié suavemente su rostro en la fotografía, sintiendo cómo las lágrimas volvían a brotar. «Te veré mañana, mi amor», susurré. «Te prometo que estaré allí. Es lo menos que puedo hacer después de fallarte tanto en vida». Guardé la foto en el bolsillo del pecho, cerca de mi corazón, donde siempre debió estar. Y con esa pequeña decisión, supe que mi vida estaba a punto de cambiar completamente. El café derramado de esa mañana había sido solo el principio. Ahora venía lo más difícil, enfrentar las consecuencias de 15 años de silencio y orgullo. Pero estaba listo, o al menos eso esperaba, porque Brianna se merecía eso y mucho más. Y yo, finalmente, estaba dispuesto a dárselo, aunque fuera demasiado tarde. Al día siguiente, me desperté con la sensación de haber vivido una pesadilla, pero el dolor sordo en mi pecho me recordó cruelmente que todo era real. Brianna había muerto. Las palabras resonaban en mi mente como una letanía dolorosa mientras me incorporaba lentamente en la cama, sintiendo cada uno de mis 72 años pesando sobre mis huesos cansados. La luz pálida del amanecer se filtraba por las rendijas de las persianas, creando líneas de claridad sobre las sábanas arrugadas. No había dormido bien, por supuesto. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, escuchaba su voz, sentía el fantasma de su presencia, que había habitado esta casa durante tantos años antes de que todo se derrumbara. Me levanté despacio, con los movimientos cautelosos de quien ha aprendido a respetar las limitaciones de su cuerpo envejecido. El suelo frío, bajo mis pies descalzos, me devolvió completamente a la realidad. Hoy era el día del funeral. Hoy tendría que despedirme de ella para siempre. Mientras preparaba el café, con movimientos automáticos perfeccionados por años de repetición, mi mente vagaba inevitablemente hacia el pasado. Era curioso cómo la muerte tenía el poder de despertar recuerdos que creíamos enterrados, de hacernos revivir momentos que habíamos guardado bajo llave en algún rincón oscuro del corazón. Me senté en la mesa de la cocina con mi taza humeante, esta vez con cuidado extra de no derramarla, y me permití sumergirme completamente en los recuerdos. Total, ¿qué más podía perder ahora? Recordé vívidamente nuestro primer encuentro. Fue en las fiestas de San Juan de 1968, cuando yo tenía 25 años y el mundo entero parecía estar a mis pies. Había ido a la verbena con un grupo de amigos del taller donde trabajaba como mecánico. El aire estaba cargado con el olor a churros y algodón de azúcar. La música de la orquesta resonaba por toda la plaza, y las parejas bailaban bajo las guirnaldas de colores que colgaban entre los árboles. Y entonces la vi. Brianna estaba de pie junto a la barra de bebidas, riendo con sus amigas, con aquel vestido rojo de lunares blancos que realzaba su figura esbelta y su piel morena. Su cabello negro y brillante caía en ondas suaves sobre sus hombros, y cuando se reía, echaba la cabeza hacia atrás de una manera que me pareció absolutamente fascinante.
Me quedé paralizado, incapaz de apartar la mirada. Uno de mis amigos, Paco, notó mi embobamiento y me dio un codazo burlón. «Vamos, Jerónimo, no te quedes ahí parado como un pasmarote. Ve a hablar con ella». «No sé qué decirle», confesé, sintiéndome repentinamente torpe e inseguro. «Pues invítala a bailar, hombre, es una verbena, ¿no?», insistió Paco, prácticamente empujándome hacia ella. Reuní todo mi valor y me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todo el mundo podía oírlo. Cuando llegué junto a ella, carraspé nerviosamente para llamar su atención. «Disculpa, ¿te gustaría bailar?», pregunté con voz temblorosa, preparándome para el rechazo. Ella se giró hacia mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el mundo se detuviera. Sus ojos castaños eran profundos y brillantes, con pequeñas motas doradas que parecían capturar la luz de las bombillas de colores. Me estudió durante unos segundos que me parecieron eternos, y luego sonrió, una sonrisa que iluminó toda su cara, y sin exagerar, toda mi vida. «¡Claro que sí!», respondió con una voz melodiosa que se grabó instantáneamente en mi memoria. «Pero te advierto que no soy muy buena bailarina». «No te preocupes», contesté, sintiendo cómo mi confianza crecía ante su sonrisa. «Yo tampoco. Podemos pisarnos los pies mutuamente». Ella rió, un sonido cristalino y genuino que me enamoró al instante. Me ofreció su mano y la conduje a la pista de baile, donde la orquesta tocaba un pasodoble lento. Al principio bailamos con cierta distancia, ambos tímidos y cautelosos, pero poco a poco nos fuimos acercando, encontrando nuestro ritmo, creando nuestra propia burbuja en medio del bullicio de la fiesta. «Me llamo Briana», dijo suavemente, cerca de mi oído para hacerse oír sobre la música. «Jerónimo», respondí, aspirando discretamente el aroma a jazmín de su perfume. «Encantado de conocerte, Briana». «¿Vienes mucho por aquí?», preguntó mientras girábamos lentamente. «Es la primera vez», admití. «Acabo de mudarme a Salamanca por trabajo. Soy mecánico en el taller Hermanos Gutiérrez». «Ah, entonces eres nuevo en la ciudad. Yo he vivido aquí toda mi vida. Mi padre tiene una panadería en la calle Mayor». «¿La panadería Estevez?», pregunté sorprendido. «He comprado pan allí varias veces. Hacen las mejores magdalenas de toda Salamanca». Ella sonrió con orgullo. «Las hace mi madre. Receta secreta de familia», dijo guiñándome un ojo. «Si te portas bien, quizás algún día te cuente el secreto». Bailamos canción tras canción, hablando de todo y de nada, descubriendo coincidencias y diferencias, riendo por tonterías, creando sin saberlo los cimientos de lo que sería nuestro futuro juntos. Cuando la orquesta hizo una pausa, nos sentamos en un banco bajo un gran castaño, compartiendo una horchata fría mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «¿Sabes?», dijo ella de repente, mirándome con esos ojos que ya me tenían completamente hechizado. «Creo que este va a ser el principio de algo bonito». Y tenía razón, completamente razón. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Nos veíamos todos los días después de mi trabajo en el taller. Yo pasaba por la panadería a recogerla, siempre con las manos recién lavadas, pero aún con restos de grasa bajo las uñas, que me avergonzaban terriblemente. Pero a Briana no parecía importarle. «Son manos trabajadoras», decía mientras entrelazaba sus dedos con los míos. «Manos honestas. Me gustan». Paseábamos por las orillas del río Tormes, compartiendo nuestros sueños y esperanzas. Briana quería estudiar, convertirse en maestra, ayudar a los niños a descubrir el mundo a través de los libros. Yo soñaba con tener mi propio taller algún día, un lugar donde pudiera trabajar con dignidad y construir un futuro sólido para la familia que esperaba formar. «¿Familia?», preguntó ella una tarde, con una sonrisa pícara. «¿Ya estás pensando en eso?». «Contigo, sí», respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. «Contigo pienso en todo». Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en la iglesia de San Martín.
No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor de sobra. Brianna llevaba el vestido de novia de su madre, ajustado con alfileres aquí y allá, pero se veía absolutamente radiante. Yo había ahorrado durante meses para comprar un traje nuevo, el primero de mi vida, aunque los zapatos eran prestados y me apretaban terriblemente. La recepción fue en el patio trasero de la panadería, con mesas prestadas por los vecinos y comida preparada por las tías de Brianna. No había fotógrafo profesional, solo el primo de Brianna con su cámara, tomando fotos desenfocadas pero llenas de alegría genuina. Bailamos hasta el amanecer, rodeados de familia y amigos, sintiendo que éramos los seres más afortunados del mundo. Nuestros primeros años de matrimonio fueron duros pero felices. Alquilamos un pequeño piso en las afueras, con ventanas que no cerraban bien y tuberías que goteaban, pero que convertimos en nuestro hogar con amor y creatividad. Brianna trabajaba ayudando en la panadería familiar mientras estudiaba por las noches para obtener su título de maestra. Yo trabajaba horas extra en el taller, ahorrando cada peseta para nuestro futuro. Recuerdo las noches en que llegaba a casa exhausto y la encontraba dormida sobre sus libros, con la lámpara aún encendida y el bolígrafo en la mano. La llevaba cuidadosamente a la cama, admirando su determinación, su fuerza, su voluntad inquebrantable de superarse. «Vas a ser la mejor maestra del mundo», le susurraba mientras la arropaba. Y aunque estuviera dormida, siempre sonreía. Cuando Brianna obtuvo su título, lo celebramos como si hubiéramos ganado la lotería. Cenamos en el mejor restaurante de Salamanca, pidiendo platos que ni siquiera sabíamos pronunciar, riendo nerviosamente cuando el camarero nos miraba con condescendencia. No nos importaba. Estábamos celebrando un sueño cumplido, el primero de muchos que esperábamos alcanzar juntos. Pero el sueño más grande llegó una mañana de abril de 1973, cuando Brianna salió del baño con lágrimas en los ojos y una sonrisa temblorosa en los labios. «Jerónimo, estoy embarazada». Me quedé paralizado durante unos segundos, procesando la información. Luego, la alegría me inundó como una ola gigante. La levanté en brazos, girando con ella por nuestra pequeña cocina, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Vamos a ser padres!», grité, sin importarme si los vecinos me oían. «¡Vamos a tener un bebé!». Los meses de embarazo fueron una montaña rusa de emociones. Brianna sufría de náuseas terribles por las mañanas, y yo me sentía completamente inútil, capaz solo de sostenerle el cabello y ofrecerle agua con limón. Pero por las tardes, cuando se sentía mejor, nos sentábamos juntos a planear el futuro de nuestro bebé. «Si es niño, se llamará Diego», decía Brianna acariciando su vientre creciente, «como mi abuelo». «¿Y si es niña?», preguntaba yo colocando mi mano sobre la suya. «Carmen, como tu madre», respondía ella sin dudar, «para que siempre la llevemos con nosotros». Mi madre había fallecido el año anterior, y el gesto de Brianna me conmovió profundamente. Era así ella, siempre pensando en los demás, siempre tratando de sanar las heridas con amor. El parto fue largo y difícil. 18 horas de labor que me parecieron una eternidad. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, fumando cigarrillo tras cigarrillo, rezando a todos los santos que conocía y a algunos que inventé en ese momento. Cuando finalmente la comadrona salió con una sonrisa en el rostro, casi me desmayo del alivio. «Felicidades, es un niño sano y fuerte. Y su esposa está bien, aunque agotada». Cuando entré a la habitación y vi a Brianna sosteniendo a nuestro hijo, pálida y sudorosa, pero con una expresión de felicidad absoluta, supe que mi vida había cambiado para siempre. Diego era perfecto, con su carita arrugada y sus puñitos cerrados, protestando ruidosamente por haber sido expulsado de su cómodo refugio. «Mira, Jerónimo», susurró Brianna con voz ronca por el esfuerzo. «Nuestro hijo. Nuestro pequeño Diego». Me senté cuidadosamente en el borde de la cama y acaricié suavemente la cabecita del bebé, maravillándome de lo suave que era, de lo frágil y perfecto que parecía. «Hola, Diego», murmuré con voz temblorosa. «Soy tu papá, y te prometo que voy a cuidarte y quererte todos los días de mi vida».
Fue una promesa que, para mi vergüenza eterna, no pude cumplir completamente. Los primeros años de Diego fueron mágicos. Cada pequeño logro era una celebración. Su primera sonrisa, sus primeros pasos tambaleantes, su primera palabra, papá, para orgullo infinito mío y fingido enfado de Briana. Éramos una familia feliz, unida, llena de ilusiones y planes para el futuro. Briana había conseguido trabajo como maestra en una escuela primaria cercana, y yo había logrado un ascenso en el taller. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Los domingos íbamos al parque, Diego en su cochecito, nosotros tomados de la mano, hablando de todo y nada, disfrutando de nuestra pequeña burbuja de felicidad. Pero como todas las burbujas, la nuestra también estaba destinada a estallar. El cambio comenzó sutilmente, casi imperceptiblemente. Cuando Diego tenía unos 10 años, Briana recibió una oferta de trabajo en una empresa minera importante. Era un puesto administrativo, con un salario que triplicaba lo que ganaba como maestra. Al principio lo discutimos largamente. «Es mucho dinero, Jerónimo», decía ella con ojos brillantes. «Podríamos mudarnos a una casa mejor, darle a Diego mejores oportunidades, ahorrar para su universidad». «¿Pero serías feliz?», preguntaba yo, notando algo en su entusiasmo que me inquietaba. «Siempre quisiste ser maestra, ayudar a los niños». «Puedo ayudar a mi propio hijo dándole una vida mejor», respondía ella, y había una dureza en su voz que no reconocía. «No podemos vivir de sueños para siempre». Aceptó el trabajo, y con él llegaron los cambios. Nos mudamos a una casa más grande en un barrio mejor. Diego fue inscrito en un colegio privado, compramos un coche nuevo. Por fuera, parecíamos la familia perfecta, el ejemplo del éxito y la superación. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo lentamente. Briana trabajaba cada vez más horas. Llegaba tarde a casa, cansada e irritable. Las cenas familiares se volvieron escasas, reemplazadas por comidas rápidas frente al televisor. Los fines de semana, que antes eran sagrados para la familia, ahora los pasaba en la oficina o en reuniones de negocios. «Es temporal», decía cuando yo me quejaba. «Solo hasta que me establezca bien en el puesto». Pero el temporal se convirtió en permanente. Y yo, en mi orgullo herido y mi incapacidad para adaptarme a este nuevo mundo, me fui encerrando en mí mismo. Dejé de intentar comunicarme con ella, dejé de compartir mis preocupaciones, mis miedos, mis sueños. Me refugié en mi trabajo en el taller, en mis rutinas, en mi resentimiento silencioso. Diego, atrapado entre nosotros dos, comenzó a cambiar también. El niño alegre y cariñoso se volvió distante, más interesado en las cosas materiales que en los momentos familiares. Cuando intentaba hablar con él sobre sus estudios o sus amigos, me miraba con impaciencia, como si yo fuera un estorbo en su nueva vida sofisticada. «No entiendes, papá», me decía con ese tono condescendiente que me dolía más que cualquier grito. «Las cosas han cambiado. Ya no vivimos en el pueblo». Y tenía razón. Ya no vivíamos en el pueblo, ni geográfica ni emocionalmente. Habíamos perdido nuestra esencia en algún punto del camino, cambiándola por comodidades materiales que no llenaban el vacío creciente entre nosotros. La gota que colmó el vaso llegó una noche de noviembre, fría y lluviosa. Briana había prometido llegar temprano para cenar juntos por el cumpleaños de Diego, que cumplía 17 años. Preparé su comida favorita, compré un pastel, puse la mesa con el mantel bueno. Diego y yo esperamos hasta las 10 de la noche, viendo cómo la comida se enfriaba y las velas del pastel goteaban cera sobre el glaseado. Cuando finalmente llegó, casi a medianoche, ni siquiera se disculpó. «Tuve una reunión importante», dijo mientras se quitaba el abrigo empapado. «No pude salir antes». «Era el cumpleaños de tu hijo», dije con voz contenida, tratando de no explotar. «Lo sé», respondió con cansancio. «Le compré un regalo. Está en el coche». «No se trata del regalo, Briana. Se trata de estar aquí, de ser una familia». «¿Una familia?», exclamó ella, y por primera vez en años vi lágrimas en sus ojos.
¿Qué familia, Jerónimo? Esta donde tú te pasas el día encerrado en tu taller y en tu resentimiento, donde yo tengo que cargar con toda la responsabilidad económica, donde nuestro hijo nos mira como si fuéramos extraños. Yo nunca te pedí que cambiaras, grité, liberando años de frustración. Yo era feliz con nuestra vida sencilla. Pues yo no, gritó ella de vuelta. Yo quería más, quería darle a nuestro hijo oportunidades que nosotros nunca tuvimos. ¿Y qué hemos ganado?, pregunté con amargura. Una casa grande y vacía, un hijo que no nos reconoce, un matrimonio que se cae a pedazos. Brianna se quedó en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Quizás sea mejor que cada uno siga su camino. Y así, en esa noche fría de noviembre, con la lluvia golpeando las ventanas como lágrimas del cielo, nuestro matrimonio llegó a su fin. No hubo gritos ni platos rotos, solo una tristeza profunda y resignada, el reconocimiento silencioso de que habíamos perdido algo precioso y no sabíamos cómo recuperarlo. Me mudé de vuelta al pueblo pocas semanas después. Diego decidió quedarse con su madre y aunque me dolió profundamente, lo entendí. Su vida, sus amigos, su futuro, todo estaba en la ciudad. Yo era solo un recuerdo de tiempos más simples que él apenas recordaba. Los años pasaron. Al principio intentaba mantener contacto con Diego, pero las llamadas se espaciaron, las visitas se volvieron escasas y forzadas. Brianna y yo no volvimos a hablar. El orgullo, ese maldito orgullo, nos mantuvo separados, cada uno atrincherado en su dolor y su resentimiento. Y ahora, 15 años después, mientras el sol comenzaba a subir más alto en el cielo, me encontraba aquí, preparándome para verla por última vez. Solo que esta vez, ella no podría verme a mí. No podría escuchar las palabras de perdón que había ensayado 1000 veces en mi mente. No podría saber cuánto la había amado siempre, incluso en medio del dolor y la distancia. Me levanté de la mesa, dejando la taza de café vacía en el fregadero. Era hora de vestirse, de prepararse para enfrentar este último adiós. Mientras me dirigía a mi habitación, me detuve frente a una fotografía enmarcada en la pared del pasillo. Era de nuestra boda, Brianna y yo sonriendo a la cámara, jóvenes, enamorados, llenos de esperanza. Te fallé, mi amor, susurré tocando suavemente el cristal. Te fallé de tantas maneras. Pero nunca, ni un solo día, dejé de amarte, y con esa confesión silenciosa me preparé para enfrentar el día más difícil de mi vida, sabiendo que los recuerdos, esos recuerdos que el tiempo no había logrado borrar, serían mi única compañía en el largo camino que aún me quedaba por recorrer. El tren llegó a Salamanca envuelto en la bruma matinal. Bajé lentamente, sintiendo el peso de los años y de la ocasión en cada paso. En mi mano derecha llevaba una pequeña maleta con lo necesario para pasar unos días en la ciudad, y en la izquierda un modesto ramo de claveles blancos, las flores favoritas de Brianna. La capilla Riverside Memorial se alzaba solemne bajo el cielo gris. Ya había gente congregándose en la entrada, rostros desconocidos vestidos de negro hablando en susurros. Respiré profundamente antes de acercarme, preparándome para lo inevitable. ¿Qué haces aquí?, la voz me golpeó como un puñetazo. Me giré lentamente para encontrarme con Diego. Mi hijo, ahora un hombre de 42 años, me miraba con una mezcla de sorpresa y hostilidad. Vestía un elegante traje negro que acentuaba su porte distinguido, tan parecido al de Brianna en sus últimos años. «Vine a despedirme de tu madre», respondí con voz suave, intentando mantener la calma. «Creo que tengo ese derecho». ¿Derecho? Su voz destilaba amargura. Perdiste todos tus derechos hace 15 años cuando nos abandonaste. Sentí el dolor de sus palabras, pero no respondí. No era el momento ni el lugar para esa discusión. La gente comenzaba a mirarnos con curiosidad. No vengo a causar problemas, Diego. Solo quiero decirle adiós. Él me miró un momento más. Luego se dio la vuelta sin decir palabra y entró a la capilla. Lo seguí a distancia, buscando un asiento en las últimas filas. El servicio fue elegante e impersonal.
Los oradores hablaban de los logros profesionales de Brianna, de su éxito empresarial, de su fortaleza. Nadie mencionó a la joven que bailaba descalza en las verbenas, la que hacía las mejores torrijas de Salamanca, la que cantaba nanas a su bebé hasta quedarse dormida en la mecedora. Cuando terminó la ceremonia, intenté salir discretamente, pero el abogado Carlos Ramírez me interceptó. «Don Jerónimo, necesitamos hablar sobre el testamento. ¿Podría acompañarme a mi despacho?» Diego, que escuchó la conversación, se acercó inmediatamente. «¿Testamento? ¿Qué tiene que ver él con el testamento de mi madre? Su madre lo incluyó como beneficiario», explicó el abogado con tacto profesional. «Será mejor que lo discutamos en privado». La tensión en el despacho del abogado era palpable. Diego se sentó lo más lejos posible de mí, mientras Ramírez abría una carpeta con documentos. «La señora Estévez dejó instrucciones muy específicas», comenzó. «A su hijo Diego le corresponden la casa de Salamanca y 500.000 euros en efectivo». Vi cómo Diego asentía, satisfecho. Pero el abogado continuó. «Sin embargo, el resto de su patrimonio, incluyendo la empresa Flores Consulting y todas sus propiedades asociadas, se las deja a su exesposo, Jerónimo Flores». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido de ira. «¡Esto es absurdo! ¡Debe haber un error!» «No hay ningún error», dijo Ramírez con calma. «Su madre fue muy clara en sus instrucciones. Él la abandonó. No tiene derecho a nada». Diego me señaló con un dedo acusador. «Seguro la manipuló de alguna manera». «Diego, yo no sabía nada de esto», dije con sinceridad. «No he hablado con tu madre en 15 años». «Mentiroso», escupió las palabras con veneno. «Siempre fuiste un cobarde y un mentiroso». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Mi propio hijo me odiaba, y no podía culparlo. Desde su perspectiva, yo era el hombre que había abandonado a su familia. «Caballeros, por favor», intervino el abogado. «Hay algo más. La señora Estévez dejó una carta para usted, don Jerónimo». Me entregó un sobre sellado. Mis manos temblaban mientras lo guardaba en mi bolsillo interior. No era el momento de leerlo, no con Diego mirándome con tanto odio. «Esto no quedará así», amenazó Diego antes de salir dando un portazo. «Impugnaré el testamento. No permitiré que te quedes con lo que mi madre construyó». Me quedé sentado, agotado emocionalmente. El abogado me miró con simpatía. «Lo siento por esta situación, don Jerónimo. Sé que debe ser muy difícil». «No quiero el dinero», dije con voz cansada. «Solo quiero entender por qué Brianna hizo esto». «Quizás la carta tenga las respuestas que busca», sugirió amablemente. «Tómese su tiempo. Cuando esté listo, podemos hablar sobre los procedimientos legales». Salí del despacho sintiéndome más perdido que nunca. Las calles de Salamanca, que alguna vez fueron mi hogar, ahora me parecían extrañas y hostiles. Caminé sin rumbo hasta encontrarme frente al río Tormes, el mismo río junto al cual Brianna y yo habíamos paseado tantas veces. Me senté en un banco, saqué la carta y la contemplé durante largos minutos antes de encontrar el valor para abrirla. Cuando finalmente lo hice, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas desde las primeras líneas. La letra de Brianna, clara y decidida incluso en sus últimos días, me hablaba desde más allá. «Jerónimo, si lees esto es porque finalmente he encontrado la paz. Necesito que sepas que nunca dejé de amarte, aunque mi orgullo me impidiera admitirlo. Te dejo lo que construí no como compensación, sino como oportunidad. Cuida de Diego. Tiene más de ti de lo que cree. Perdóname si puedes. Con amor eterno, Brianna». Doblé la carta con cuidado, guardándola junto a mi corazón. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores dorados y rojizos. En algún lugar de la ciudad, mi hijo me odiaba. En algún lugar del cielo, quizás Brianna me observaba, esperando que cumpliera su último deseo. Me levanté lentamente, sabiendo que el camino por delante sería largo y difícil. Pero por primera vez en 15 años tenía una razón para intentarlo.
no por el dinero, no por la empresa, sino por la oportunidad de recuperar a mi hijo y honrar la memoria de la mujer que, a pesar de todo, nunca había dejado de creer en mí. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de emociones encontradas. Me hospedé en una pequeña pensión cerca de la Plaza Mayor, incapaz de regresar inmediatamente a mi casa en el campo. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. La muerte de Briana, el odio de Diego, la herencia inesperada y, sobre todo, aquella carta que releía cada noche antes de dormir. Una tarde, mientras tomaba un café en un bar cualquiera, alguien llamó suavemente a mi puerta. Al abrir, me encontré con una joven de unos 25 años, con una sonrisa tímida y ojos amables. «¿Don Jerónimo Flores? Soy Elena, asistente del señor Ramírez. Tengo algo importante para usted». Me entregó otro sobre, más grueso que el anterior. Mi corazón dio un vuelco al reconocer nuevamente la letra de Briana en el exterior. Con manos temblorosas lo acepté. El señor Ramírez me pidió que le dijera que esto estaba guardado en la caja fuerte personal de la señora Estevez, con instrucciones de entregárselo después del funeral, explicó Elena antes de despedirse. Cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, contemplando el sobre. ¿Qué más podría decirme Briana desde el más allá? Respiré profundamente y lo abrí. Dentro había varias hojas escritas a mano, fechadas apenas 2 semanas antes de su muerte. Mi querido Jerónimo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que probablemente te encuentras confundido por mis decisiones. Permíteme explicarte lo que mi orgullo nunca me dejó decir en vida. Estos 15 años sin ti han sido los más vacíos de mi existencia. Sí, tuve éxito profesional. Sí, acumulé riqueza. Pero cada noche, en la soledad de mi gran casa vacía, te extrañaba con una intensidad que me robaba el aliento. ¿Recuerdas aquella noche cuando Diego cumplió 17 años? Llegué tarde, lo sé. Pero no fue por la reunión. Me quedé sentada en el coche durante horas, incapaz de entrar, sabiendo que había fallado como madre y esposa. Cuando finalmente entré y vi tu rostro, la decepción en los ojos de Diego, supe que había perdido lo único verdaderamente importante. Pero mi maldito orgullo, ese orgullo que heredé de mi padre y que tanto daño nos hizo, no me permitió retroceder. Seguí adelante, hundiéndome más en el trabajo, alejándome más de lo que realmente importaba. Diego, nuestro pobre Diego. Lo he malcriado terriblemente, Jerónimo. En mi intento de darle todo materialmente, olvidé enseñarle los valores que tú representabas: la humildad, la honestidad, el valor del trabajo duro. Se ha convertido en alguien que no reconozco, obsesionado con el dinero y el estatus. Es mi mayor fracaso. Por eso te dejo la empresa. No por compensación, sino porque sé que tú podrás hacer con ella lo que yo no pude. Usarla para el bien, para ayudar a otros, para quizás enseñarle a Diego que hay cosas más importantes que el dinero. Él te odiará al principio. Pero confío en tu paciencia, en tu bondad, en esa capacidad tuya de perdonar que yo nunca tuve. Dale tiempo. Bajo toda esa dureza está el niño que construía castillos de arena contigo en la playa. Mi salud ha empeorado rápidamente. Los médicos hablan de meses, quizás semanas. Podría buscarte, pedirte perdón en persona, pero soy cobarde, Jerónimo. Siempre lo fui. Es más fácil escribir estas palabras que mirarte a los ojos y admitir cuánto te amé siempre, cuánto te necesité, cuánto me arrepiento. En la caja fuerte de la empresa encontrarás todos los documentos necesarios. También hay algo más. Un álbum de fotos que guardé todos estos años. Fotos nuestras, de los buenos tiempos. Nunca pude deshacerme de ellas. Por las noches, cuando el insomnio me vencía, las miraba y lloraba por todo lo que perdimos. Cuida de ti, mi amor. Y si puedes, perdóname. No por mi paz, que ya es tarde para eso, sino por la tuya. Mereces ser feliz, aunque sea sin mí. Con todo el amor que nunca supe expresar, Briana P.D. En el cajón de mi escritorio en la empresa, encontrarás las llaves de nuestra vieja casa en Alba de Tormes. Nunca la vendí. No pude.
Demasiados recuerdos felices. Quizás tú puedas hacer algo hermoso con ella. Las lágrimas caían libremente sobre las páginas, emborronando algunas palabras. Brianna había muerto amándome, arrepentida, sola, y yo, en mi propio orgullo herido, nunca había intentado buscarla, reconciliarme, perdonar. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Brianna resonaban en mi mente, mezclándose con recuerdos y remordimientos. Al amanecer, tomé una decisión. Me levanté, me duché, me puse mi mejor ropa y salí a buscar a Diego. Lo encontré en un café cerca de las oficinas de la empresa. Parecía cansado, ojoroso, como si tampoco hubiera dormido bien. ¿Puedo sentarme?, pregunté. Me miró con sorpresa y luego con suspicacia, pero asintió. Pedí un café y saqué la carta de Brianna. Tu madre me dejó esto. Creo que deberías leerlo. No quiero leer nada, respondió apartando la mirada. Por favor, Diego, hazlo por ella. Algo en mi tono debió convencerlo, porque tomó las hojas con reluctancia. Lo observé mientras leía, viendo cómo su expresión cambiaba gradualmente de hostilidad a sorpresa, y finalmente a dolor. Cuando terminó, dobló cuidadosamente las hojas y me las devolvió. Sus ojos estaban húmedos. No entiendo, dijo con voz quebrada. ¿Por qué nunca me dijo nada? ¿Por qué fingir que todo estaba bien? Porque era orgullosa, respondí suavemente. Como yo. Como tú. Es nuestro defecto familiar. Diego rió amargamente. ¿Familia? No hemos sido una familia en años. Pero podríamos intentar serlo de nuevo, sugerí con cuidado. No por el dinero o la empresa. Por nosotros. Por tu madre. Me miró largamente y por primera vez en años vi un destello del niño que solía ser. No sé si puedo perdonarte, admitió. Hay demasiado dolor, demasiados años perdidos. No te pido que me perdones hoy, respondí. Solo que me des la oportunidad de intentar ser el padre que no fui. Sin expectativas, sin presiones. Solo intentarlo. Diego guardó silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente asintió levemente. Un café a la semana, dijo. Podemos empezar con eso. Era más de lo que había esperado. Sonreí, sintiendo cómo la esperanza florecía tímidamente en mi pecho. Un café a la semana, acepté. Mientras salíamos del café, Diego se detuvo. ¿Papá? Era la primera vez en años que me llamaba así. ¿Qué vas a hacer con la empresa? Honestamente, no lo sé, admití. Pero me gustaría que me ayudaras a decidirlo. Tu madre confiaba en que haríamos algo bueno con ella. Por primera vez desde el funeral, Diego sonrió. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina. Un café a la semana, repitió. Veremos qué pasa. Y con esa frágil promesa, comenzamos el largo camino hacia la reconciliación que Brianna había soñado para nosotros. Las semanas siguientes transcurrieron con una lentitud agónica. Cada día me levantaba con la esperanza de que Diego llamara, pero el teléfono permanecía mudo. Nuestro acuerdo de un café a la semana parecía haberse evaporado como el rocío matutino. Finalmente, después de casi un mes de silencio, reuní el valor para llamarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. ¿Diga? Su voz sonaba cansada, distante. Diego, soy yo, tu padre. Me preguntaba si podríamos vernos para ese café que acordamos. Un largo silencio siguió a mis palabras. Podía escuchar su respiración al otro lado de la línea. He estado ocupado, dijo finalmente. La empresa, los abogados, todo es un caos. Lo entiendo, pero precisamente por eso deberíamos hablar. No sobre la empresa, sino sobre nosotros. Otro silencio, luego un suspiro resignado.
Está bien, mañana a las 4, en el Café Central. Pero solo tengo 1 hora. Con 1 hora me basta, respondí, sintiendo un alivio inmenso. Gracias, hijo. Colgó sin despedirse, pero no me importó. Había aceptado verme, y eso era más de lo que había esperado. Al día siguiente llegué al café media hora antes, nervioso como un adolescente en su primera cita. Elegí una mesa tranquila al fondo, lejos del bullicio de la barra. Pedí un café solo y esperé, observando la puerta cada vez que se abría. Diego llegó puntual, vestido con un traje gris que le daba un aire aún más serio. Me levanté cuando lo vi acercarse, pero él me indicó con un gesto que permaneciera sentado. «Hola, papá», dijo, y aunque su tono era formal, el hecho de que me llamara papá me llenó de esperanza. «Hola, Diego, gracias por venir». Se sentó frente a mí y pidió un cortado. Durante unos momentos ninguno habló. El silencio era incómodo pero necesario, como si ambos necesitáramos tiempo para encontrar las palabras correctas. «He estado pensando mucho», comenzó Diego, removiendo el azúcar en su café. «Sobre mamá, sobre ti, sobre todo lo que pasó». Asentí, esperando que continuara. Leí su carta una y otra vez. Cada vez descubro algo nuevo, algo que no había entendido antes. Su voz se quebró ligeramente. No tenía idea de que sufriera tanto. Siempre parecía tan fuerte, tan segura de sí misma. «Tu madre era experta en ocultar su dolor», dije suavemente. Era algo que teníamos en común. Diego me miró directamente por primera vez. «¿Por qué nunca volviste?», preguntó, y en su voz había más dolor que acusación. «¿Por qué nunca luchaste por nosotros?». Era la pregunta que había temido durante años, pero también la que necesitaba responder. «Por cobardía», admití, sintiendo el peso de la verdad. «Por orgullo herido. Por creer que ustedes estaban mejor sin mí. Tu madre tenía éxito, tú tenías todo lo material que necesitabas. Me convencí de que mi presencia solo complicaría las cosas». «¿Y no pensaste que quizás necesitaba a mi padre?». Su voz era apenas un susurro. «¿Que el dinero no podía reemplazar tus consejos, tu presencia, tu amor?». Las lágrimas amenazaban con brotar, pero me contuve. Este era el momento de Diego, no el mío. «Lo siento, hijo, lo siento tanto. No hay excusa para mi ausencia. Fallé como padre, y ese es un peso que llevaré siempre». Diego apartó la mirada, observando a través de la ventana el trajín de la calle. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más vulnerable. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», preguntó. «Que tenías razón, sobre la vida simple, sobre lo que realmente importa. Mamá y yo nos perdimos persiguiendo el éxito, el dinero, el estatus. Y al final, ¿qué nos quedó? Ella murió sola, y yo ni siquiera sé quién soy realmente». «No es tarde para descubrirlo», dije, extendiendo mi mano sobre la mesa sin llegar a tocar la suya. «Podemos intentarlo juntos, si quieres». Diego contempló mi mano durante unos segundos, luego, lentamente, colocó la suya encima. El contacto fue breve, pero significativo. «Mamá mencionó la casa en Alba de Tormes», dijo, cambiando ligeramente el tema. «¿Has ido a verla?». Negué con la cabeza. «Aún no. No me he sentido preparado para enfrentar esos recuerdos». «¿Podríamos ir juntos?», sugirió, sorprendiéndome. «Tal vez sea una forma de reconectar con lo que fuimos, antes de que todo se complicara». «Me encantaría», respondí, sintiendo cómo la esperanza crecía en mi pecho. Pasamos la siguiente media hora hablando de cosas más ligeras. Su trabajo, mis días en el campo, el tiempo. Era una conversación superficial, pero necesaria, como si estuviéramos tanteando el terreno, aprendiendo a comunicarnos de nuevo. Cuando se levantó para irse, parecía menos tenso que cuando llegó. «¿El próximo viernes?», preguntó. «¿Para ir a Alba de Tormes?».
El viernes perfecto, confirmé. Se detuvo antes de salir y se volvió hacia mí. Papá, no te prometo que esto sea fácil. Hay mucho dolor acumulado, mucho resentimiento, pero quiero intentarlo. Por mamá, por nosotros, por mí. Es todo lo que pido, hijo. La oportunidad de intentarlo. Asintió y salió del café. Lo observé alejarse a través de la ventana, notando cómo sus hombros parecían menos rígidos, su paso menos apresurado. Esa noche, en mi habitación de la pensión, saqué la foto de nuestra pequeña familia que siempre llevaba conmigo. Briana, Diego y yo en la playa, sonriendo bajo el sol de verano. Diego tendría unos 5 años, construyendo castillos de arena, mientras Briana y yo lo mirábamos con adoración. Lo estoy intentando, Briana, susurré a la fotografía. Te prometo que haré todo lo posible para recuperar a nuestro hijo. Y por primera vez desde su muerte sentí que quizás, solo quizás, podría cumplir esa promesa. El viernes amaneció nublado, con esa luz gris que caracteriza los días indecisos de primavera. Me levanté temprano, ansioso por el viaje a Alba de Tormes con Diego. Mientras me afeitaba frente al espejo, noté las profundas arrugas que surcaban mi rostro, las canas que dominaban completamente mi cabello. El tiempo había pasado implacable. El teléfono sonó mientras preparaba café. Era una voz femenina, cálida y familiar. «Jerónimo, soy Rosa García. No sé si me recuerdas». Mi corazón dio un vuelco. Rosa había sido nuestra vecina en Alba de Tormes, amiga íntima de Briana durante nuestros años felices. «Rosa, claro que te recuerdo. ¿Cómo estás?» «Bien, bien. Me enteré de lo de Briana. Lo siento mucho, Jerónimo. Sé que las cosas no terminaron bien entre ustedes, pero ella te quería. Siempre te quiso». Tragué saliva, emocionado por sus palabras. «Gracias, Rosa. Significa mucho escuchar eso. Escucha, me han dicho que vas a venir a Alba de Tormes con Diego. La casa, yo he estado cuidándola todos estos años. Briana me lo pidió». «¿La has estado cuidando?», pregunté sorprendido. «Sí. Iba cada semana a ventilar, a limpiar el polvo, a regar las plantas del jardín. Ella pagaba todos los gastos y me pedía que mantuviera todo como estaba. Decía que algún día volverían». Las lágrimas nublaron mi visión. Incluso en la distancia, Briana había mantenido viva la esperanza. «No sé cómo agradecértelo, Rosa». «No hay nada que agradecer. Briana era mi amiga. ¿A qué hora llegarán? Me gustaría estar allí para entregarles las llaves personalmente. Quedamos en vernos a las 5 de la tarde». Cuando colgué me quedé contemplando el teléfono, maravillado por cómo el pasado seguía tejiendo hilos invisibles en nuestras vidas. Diego llegó puntual a recogerme en su coche. Durante el trayecto hablamos poco. La radio llenaba los silencios con música suave mientras el paisaje castellano desfilaba por las ventanas. De vez en cuando, nuestras miradas se cruzaban en el espejo retrovisor y asentíamos levemente, como reafirmando nuestra decisión de hacer este viaje juntos. Al entrar en Alba de Tormes, sentí cómo los recuerdos me golpeaban con fuerza. Cada calle, cada esquina, guardaba un pedazo de nuestra historia. Allí estaba la panadería donde comprábamos el pan cada mañana, el parque donde Diego aprendió a montar en bicicleta, la iglesia donde lo bautizamos. «Todo parece más pequeño», murmuró Diego, haciendo eco de mis pensamientos. «Los lugares siempre parecen encogerse cuando volvemos después de mucho tiempo», respondí. «Pero los recuerdos siguen siendo enormes». La casa apareció al doblar la última esquina, y ambos contuvimos la respiración. Era exactamente como la recordaba. Las paredes blancas, las ventanas con contraventanas verdes, el pequeño jardín frontal con su vieja higuera. El tiempo parecía haberse detenido. Rosa nos esperaba en la puerta, más mayor pero con la misma sonrisa cálida de siempre. Nos abrazó a ambos con fuerza, y pude ver lágrimas en sus ojos. «Ay, Jerónimo, Diego, ¿cuánto tiempo? Están aquí, por fin están aquí».
Nos entregó las llaves con manos temblorosas. He dejado todo tal como estaba. Brianna fue muy específica al respecto. Dijo que cuando vinieran quería que sintieran que nunca se habían ido. Entramos lentamente, casi con reverencia. El olor familiar de la casa nos envolvió inmediatamente. Una mezcla de madera vieja, cera de abejas y ese aroma particular que cada hogar desarrolla con los años. Todo estaba igual. Los muebles en su lugar, las cortinas que Brianna había cosido, las fotografías familiares en las paredes. En la cocina, incluso los imanes del refrigerador seguían en su sitio, sosteniendo dibujos infantiles de Diego ya amarillentos por el tiempo. Diego se detuvo frente a una foto donde aparecíamos los tres en la playa. La tomó entre sus manos con delicadeza. «Recuerdo ese día», dijo con voz quebrada. Había encontrado una estrella de mar y estaba convencido de que era mágica. «Y nosotros te seguimos el juego», añadí acercándome a él. «Tu madre inventó toda una historia sobre el reino submarino de donde venía». «Pedí 3 deseos», continuó Diego con una sonrisa triste. «Que siempre fuéramos felices, que nunca nos separáramos y que encontrara más estrellas de mar». «Bueno, al menos uno se cumplió», dije, intentando aligerar el momento. «Encontraste muchas más estrellas de mar ese verano». Diego dejó la foto en su lugar y me miró. «¿Por qué mamá mantuvo todo esto? Debe haberle dolido mucho». «Porque nunca dejó de esperarnos», respondí recordando las palabras de Rosa. «Porque en el fondo nunca aceptó que nuestra historia hubiera terminado». Subimos al segundo piso. La habitación de Diego estaba intacta. Sus pósters de fútbol, sus libros de aventuras, su colección de cochecitos perfectamente alineada en la estantería. «Es como una cápsula del tiempo», susurró Diego, tocando suavemente sus viejos juguetes. Luego entramos a la que había sido nuestra habitación. La cama con su colcha azul, las mesitas de noche con nuestras fotos de boda, el viejo armario donde aún colgaba alguna ropa olvidada. En el tocador de Brianna, sus perfumes seguían alineados, cubiertos de una fina capa de polvo, a pesar de los cuidados de Rosa. Me senté en el borde de la cama, abrumado por los recuerdos. Diego se sentó a mi lado y por primera vez en años apoyó su cabeza en mi hombro. «La echo de menos», confesó. «A pesar de todo, la echo tanto de menos». «Yo también, hijo, yo también». Permanecimos así un rato, padre e hijo unidos en el dolor y el amor, compartido por la mujer que había sido el centro de nuestras vidas. Antes de irnos, Rosa nos preparó café en nuestra vieja cocina. Mientras lo bebíamos, nos contó anécdotas de Brianna durante esos años. Cómo venía a veces ella misma a la casa, cómo se sentaba en el jardín durante horas, cómo en ocasiones la había encontrado llorando en la que había sido la habitación de Diego. «Nunca los olvidó», dijo Rosa con firmeza. «Ni un solo día». Al despedirnos, Diego y yo nos miramos, y sin necesidad de palabras, supimos lo que ambos pensábamos. «Volveremos», le dijo Diego a Rosa. «Esta casa tiene demasiada vida como para seguir vacía». Durante el viaje de regreso, mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotros. El dolor compartido nos había unido más que cualquier palabra. «Papá», dijo Diego cuando llegamos a Salamanca, «creo que mamá tenía razón. Hay cosas que merecen una segunda oportunidad». Y en ese momento supe que, aunque el camino sería largo, finalmente estábamos encontrando el rumbo de vuelta a casa. Después de aquel viaje a Alba de Tormes, algo fundamental cambió entre Diego y yo. Los muros invisibles que nos habían separado durante años comenzaron a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, revelando la posibilidad de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Nuestros encuentros semanales se volvieron más frecuentes y naturales. Ya no necesitábamos la formalidad del café en lugares públicos. A veces simplemente paseábamos por las orillas del río Tormes. Otras veces cenábamos en pequeñas tabernas donde el ruido de las conversaciones ajenas nos daba la intimidad necesaria para las nuestras. Una tarde lluviosa de abril, mientras yo leía en mi habitación de la pensión, Diego apareció sin previo aviso. Su expresión era seria, determinada,
y llevaba un maletín de cuero gastado bajo el brazo. Las gotas de lluvia perlaban su abrigo oscuro. «Papá, necesitamos hablar sobre la empresa», dijo entrando, sacudiéndose el agua del paraguas. «He estado revisando todo estos últimos días y hay decisiones importantes que tomar». Nos sentamos frente a frente en la pequeña mesa junto a la ventana. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con un ritmo hipnótico. Diego abrió el maletín y extrajo varios documentos, carpetas y gráficos que esparció cuidadosamente sobre la mesa. «Mamá construyó algo verdaderamente impresionante», comenzó, señalando los balances. «La empresa vale millones, tiene contratos con las principales mineras del país, pero también es una responsabilidad enorme. Hay 200 empleados, Diego, 200 familias que dependen de las decisiones que tomemos». Observé los papeles con una mezcla de asombro y temor. Los números bailaban ante mis ojos sin mucho sentido. Yo era un hombre de herramientas y motores, no de balances y proyecciones financieras. «Diego, sabes que yo soy un simple mecánico», confesé con honestidad. «No tengo la menor idea de cómo dirigir algo así. Tu madre era la que tenía visión para los negocios». «Lo sé perfectamente», respondió con una media sonrisa que me recordó a Briana. «Por eso he estado pensando, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Tú aportas la experiencia de vida, los valores, el conocimiento de lo que realmente importa. Yo pongo el conocimiento técnico, los contactos, la experiencia en gestión, como un equipo». La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Estudié el rostro de mi hijo, buscando algún rastro de resentimiento o ironía, pero solo encontré sinceridad y algo más: esperanza. «¿Estás seguro de esto?», pregunté cauteloso. «Hace apenas unos meses querías impugnar el testamento. Me odiabas». Diego bajó la mirada y comenzó a jugar nerviosamente con un bolígrafo entre sus dedos. Cuando habló, su voz era más suave, más vulnerable. «No te odiaba, papá. Nunca te odié realmente. Me odiaba a mí mismo por necesitarte tanto y no poder admitirlo. Mamá y yo construimos muros de orgullo tan altos que al final no podíamos ver nada más allá de ellos. Ni siquiera podíamos vernos a nosotros mismos». Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que transformaba las calles empedradas en pequeños ríos. Su silueta contra la luz gris me recordó al niño que solía esperar mi regreso del trabajo, pegado a la ventana. «¿Sabes qué fue lo último que me dijo mamá?», continuó sin volverse. «Fue hace 2 meses, cuando su salud ya estaba muy deteriorada. Me dijo: «El éxito sin amor es el fracaso más grande de todos, Diego. No cometas mi error». No lo entendí entonces, estaba tan cegado por la ambición, por demostrar que era digno hijo de la gran Briana Estévez. Su voz se quebró. Me levanté despacio y me acerqué a él, colocando una mano temblorosa en su hombro. Podía sentir la tensión en sus músculos, la lucha interna entre el hombre que había construido y el hijo que siempre había sido. «Pero ahora entiendes que ella tenía razón», dije suavemente. «Sí», susurró, y vi el reflejo de sus lágrimas en el cristal. «Y no quiero repetir su error. No quiero llegar al final de mi vida y darme cuenta de que lo sacrifiqué todo por números en una cuenta bancaria, por un estatus que no significa nada cuando estás solo». Permanecimos así varios minutos, padre e hijo unidos en el dolor compartido y en la comprensión tardía de las lecciones que Briana había intentado enseñarnos. Finalmente, Diego se volvió hacia mí, secándose discretamente las lágrimas. «Hay algo más», dijo, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Lo encontré en el cajón personal del escritorio de mamá. Estaba al fondo, como si lo hubiera escrito y guardado muchas veces. «Es para ti». Tomé el sobre con manos que de pronto temblaban como hojas al viento. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía de Briana, pero los trazos eran más débiles, más temblorosos que los que recordaba. Lo abrí con infinito cuidado, como si fuera a romperse. «Mi amado Jerónimo, si estás leyendo esto, significa que mi último deseo se ha cumplido.
Diego y tú han encontrado el camino de regreso el uno al otro. Esa era mi esperanza más profunda, mi oración más constante en estos últimos meses. Perdóname por usar mi muerte como puente para unirlos. Sé que parece manipulador, pero no encontré el valor para hacerlo en vida. Mi orgullo, ese maldito orgullo que heredé de mi padre y que tanto daño nos hizo, me lo impidió hasta el final. Ustedes dos son las personas que más he amado en este mundo. Verlos separados, odiándose, culpándose mutuamente, fue mi castigo más cruel. Un castigo que yo misma provoqué con mi ambición desmedida, con mi ceguera ante lo verdaderamente importante. La empresa, el dinero, las propiedades. Todo eso es solo una excusa, Jerónimo. Lo importante es que se tienen el uno al otro. No uses esta herencia para alejarte de nuevo. Úsala para construir algo juntos. Algo que honre lo que fuimos en nuestros mejores momentos y que celebre lo que aún pueden llegar a ser. Te amo. Siempre te amé. Incluso cuando mi orgullo me impedía decírtelo. Incluso cuando te lastimaba con mi frialdad. Incluso cuando dejé que te fueras aquella noche de noviembre. Cada día de estos 15 años, te amé con la misma intensidad que aquel primer baile en la verbena de San Juan. Cuida de nuestro hijo. Enséñale lo que yo no supe enseñarle. Que la verdadera riqueza está en los momentos compartidos, en las risas simples, en los abrazos sinceros. Y déjalo que cuide de ti también. Los dos se necesitan más de lo que creen. No llores demasiado por mí. He tenido una vida plena, aunque no siempre feliz. Mi mayor alegría fue haberte amado. Mi mayor tristeza, no habértelo dicho suficiente. Hasta que volvamos a encontrarnos, con amor eterno, tu Briana. Las lágrimas caían libremente sobre el papel cuando terminé de leer. Diego también lloraba, sin vergüenza ni reservas, como el niño que alguna vez fue. Incluso desde la muerte sigue cuidándonos, dijo con una sonrisa mezclada con lágrimas. Era su don especial, respondí, doblando cuidadosamente la carta. Siempre supo amarnos mejor de lo que nosotros supimos amarnos a nosotros mismos. Siempre vio en nosotros lo mejor, incluso cuando mostrábamos lo peor. ¿Aceptarás entonces?, preguntó Diego. ¿Trabajaremos juntos en la empresa? Acepto, respondí sin dudar, pero con una condición. Lo haremos a nuestra manera, no como Briana lo hubiera hecho. Con equilibrio entre el trabajo y la vida, valorando a las personas sobre las ganancias. Diego extendió su mano y la estreché con firmeza. Era más que un acuerdo de negocios. Era un pacto de reconstrucción familiar. Esa noche, mientras la lluvia seguía cayendo, cenamos en un pequeño restaurante familiar cerca de la plaza. Entre platos de comida casera y vino de la tierra, Diego me habló de sus planes, sus sueños, sus miedos. Y por primera vez en años, yo compartí los míos. «Hay alguien que quiero que conozcas», dijo mientras tomábamos el café. «Se llama Carmen. Llevamos 2 años juntos, pero no se lo había presentado a nadie de la familia porque sentía que no tenía familia. El puente hacia el perdón que habíamos comenzado a construir se fortalecía con cada palabra, con cada confesión, con cada momento compartido. Briana, desde algún lugar, seguramente sonreía al vernos finalmente unidos, haciendo realidad su último deseo. Los meses siguientes fueron como despertar de un largo sueño. Diego y yo comenzamos a trabajar juntos en la empresa, y poco a poco encontramos nuestro ritmo. Él manejaba los aspectos técnicos y financieros, mientras yo me encargaba del trato con los empleados y de establecer una cultura empresarial más humana. Una mañana soleada de junio, mientras revisábamos documentos en la que había sido la oficina de Briana, Diego me sorprendió con una propuesta. «Papá, he estado pensando. ¿Qué te parece si vendemos la casa grande de mamá y nos mudamos los dos a la casa de Alba de Tormes? Podemos restaurarla, darle vida nueva». Lo miré sorprendido. La idea no se me había ocurrido, pero mientras más la pensaba, más sentido tenía. «¿Y Carmen?», pregunté. «¿Qué opina ella?». Diego sonrió con esa expresión
que solo aparece cuando se habla de alguien profundamente amado. Fue idea suya, en realidad. Dice que las casas con historia tienen alma y que la nuestra merece una segunda oportunidad. Además, hizo una pausa, con cierto nerviosismo. Estamos pensando en casarnos, papá, y nos gustaría que la ceremonia fuera allí, en el jardín donde mamá plantó aquellos rosales. La emoción me embargó. Mi hijo no solo había encontrado el amor, sino que quería honrar nuestro pasado mientras construía su futuro. Sería perfecto, respondí con voz entrecortada. A tu madre le habría encantado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Vendimos la casa de Salamanca sin dificultad y comenzamos la restauración de nuestra vieja casa. Rosa, nuestra fiel amiga, nos ayudó a coordinar los trabajos, emocionada de ver vida nueva en aquellas paredes. Fue durante esos días de trabajo compartido cuando realmente reconecté con Diego. Mientras lijábamos maderas, pintábamos paredes o arreglábamos el jardín, las conversaciones fluían naturalmente. Me habló de sus años de adolescencia, de cómo había extrañado tener un padre a quien acudir, de las veces que había querido buscarme pero el orgullo se lo impedía. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, me dijo una tarde mientras plantábamos nuevos rosales junto a los viejos. Los domingos. Mamá trabajaba incluso los domingos, y yo me quedaba solo en aquella casa enorme, viendo por la ventana a otras familias que iban al parque, que comían juntos, que simplemente estaban juntos. «Lo siento tanto, hijo», respondí sintiendo el peso de cada domingo perdido. «Debí haber luchado más por ti». «Los dos deberíamos haber luchado más», me corrigió con suavidad. «Pero ya no importa. Lo que importa es que estamos aquí ahora». Carmen llegó a nuestras vidas como una brisa fresca. Era maestra, como Briana había sido, pero con una alegría natural que iluminaba cada espacio. La primera vez que la vi, entendí por qué Diego la amaba. Tenía esa rara cualidad de hacer sentir a todos bienvenidos, valorados, importantes. «Así que usted es el famoso Jerónimo», dijo al conocerme, con una sonrisa cálida. «Diego habla mucho de usted últimamente. Todo bueno, se lo prometo». «Espero no decepcionarla», respondí algo nervioso. «Imposible», dijo ella con seguridad. «Cualquier hombre capaz de criar a alguien como Diego tiene que ser especial». La boda se celebró en septiembre, con el jardín en plena floración. Fue una ceremonia sencilla pero emotiva, con apenas 50 invitados. Diego esperaba en el altar improvisado bajo el viejo castaño, nervioso como yo lo había estado décadas atrás. Cuando Carmen apareció, radiante en su vestido blanco sencillo, vi lágrimas en los ojos de mi hijo. Y cuando intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos hablando de segundas oportunidades y amor verdadero, no pude contener las mías. Rosa se sentó a mi lado durante la ceremonia, tomando mi mano cuando la emoción me sobrepasaba. «Briana estaría tan orgullosa», susurró. «Mira lo que has logrado, Jerónimo. Has reconstruido tu familia». En la recepción, Diego me pidió que dijera unas palabras. Me levanté, nervioso, mirando a todos esos rostros expectantes. «No soy bueno con los discursos», empecé. «Pero quiero decir algo importante. Durante años creí que había perdido todo lo que importaba. Creí que era demasiado tarde para reparar los errores, para recuperar el amor de mi hijo, para honrar la memoria de Briana. Estaba equivocado». Hice una pausa, buscando los ojos de Diego. La vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. A veces vienen disfrazadas de dolor, de pérdida, de momentos difíciles. Pero si tenemos el valor de aceptarlas, pueden transformarse en los regalos más preciosos. Levanté mi copa hacia los novios. Diego, Carmen. Que su amor sea fuerte como los rosales viejos de este jardín, que sobrevivieron años de abandono para florecer más hermosos que nunca. Que sepan perdonarse mutuamente, apoyarse siempre y nunca olvidar que el amor verdadero no está en las grandes gestas, sino en los pequeños actos cotidianos de cariño y comprensión. Por Briana, añadí, que desde algún lugar nos observa con una sonrisa, sabiendo que su último deseo se ha cumplido con creces. Todos brindaron,
y en ese momento sentí una paz profunda. El círculo se había cerrado, pero de la mejor manera posible, con vida nueva, con amor renovado, con esperanza para el futuro. Esa noche, mientras los invitados bailaban bajo las estrellas, me senté en el viejo banco del jardín donde Brianna y yo solíamos contemplar el atardecer. Diego se acercó y se sentó a mi lado. «Gracias, papá», dijo simplemente, «por no rendirte, por darme la oportunidad de conocer al hombre maravilloso que eres». «Gracias a ti, hijo», respondí, «por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo». Y así, bajo el cielo estrellado de Alba de Tormes, en el jardín donde habíamos sido tan felices, sentí que mi alma finalmente renacía. No era el final de una historia, sino el principio de muchas nuevas historias que escribiríamos juntos. El primer año de matrimonio de Diego y Carmen transcurrió con la dulzura de la miel nueva. La casa de Alba de Tormes se llenó de risas, proyectos compartidos y esa energía especial que traen las parejas jóvenes enamoradas. Yo había acondicionado el antiguo taller del garaje como mi espacio personal, donde podía trabajar con mis herramientas cuando necesitaba pensar. Una tarde de marzo, mientras ajustaba el motor de un viejo reloj de péndulo que había encontrado en el desván, Diego entró al taller con expresión preocupada. «Papá, necesito contarte algo», dijo sentándose en el banco de trabajo. «Carmen está embarazada». Dejé las herramientas y lo miré, notando la mezcla de alegría y temor en sus ojos. «Eso es maravilloso, hijo», exclamé, pero luego noté su inquietud. «¿No estás feliz?» «Sí, claro que sí», respondió rápidamente. «Es solo que tengo miedo, papá. Miedo de repetir los errores, de que el trabajo me absorba como le pasó a mamá, de no ser el padre que mi hijo necesita». Me senté junto a él, comprendiendo perfectamente sus temores. «Ese miedo es normal, Diego. Y en cierta forma es bueno que lo tengas. Significa que eres consciente de los riesgos. Tu madre y yo no lo fuimos hasta que fue demasiado tarde». «Pero, ¿cómo hago para no caer en lo mismo?», preguntó con angustia. «La empresa demanda mucho tiempo. Las responsabilidades son enormes». Tomé sus manos entre las mías, sintiendo en ellas la misma fuerza que había tenido Brianna. «Hijo, hay algo que necesito contarte. Algo que nunca le dije a tu madre y que fue parte de nuestra ruptura». Diego me miró sorprendido. Respiré profundamente, preparándome para revelar el secreto que había guardado durante décadas. «Cuando tú tenías unos 10 años, cometí un grave error financiero. Invertí nuestros ahorros en un negocio con un supuesto amigo que resultó ser un estafador. Perdimos casi todo. Por vergüenza, por orgullo, nunca se lo confesé a tu madre». «Papá», comenzó Diego, pero levanté la mano para continuar. Ella notaba que algo andaba mal, que yo estaba distante, preocupado. Pero en lugar de confiar en ella, me encerré en mí mismo. Empecé a trabajar horas extra para recuperar el dinero, pero sin decirle por qué. Ella interpretó mi distancia como desamor y cuando surgió la oportunidad del trabajo en la minera, la tomó pensando que necesitábamos un cambio. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras continuaba. Si hubiera sido honesto desde el principio, si hubiera confiado en ella, tal vez las cosas habrían sido diferentes. El secreto y el orgullo fueron veneno para nuestro matrimonio, Diego. No cometas mi error». Diego me abrazó con fuerza y sentí como también él lloraba. «Gracias por contármelo, papá. Debe haber sido muy difícil cargar con eso todos estos años». «La verdad libera, hijo», dije, sintiendo efectivamente una liberación al compartir mi secreto. Aunque duela, aunque avergüence, la verdad siempre es mejor que el silencio. Esa noche, durante la cena, Diego compartió sus miedos con Carmen. La observé mientras escuchaba a su esposo con atención y amor, tomando sus manos cuando la voz de él temblaba. «Mi amor», dijo ella cuando Diego terminó, «el hecho de que tengas estos miedos demuestra que serás un padre maravilloso. Los malos padres no se preocupan por serlo. Además, no estás solo. Me tienes a mí, tienes a tu padre, y juntos encontraremos el equilibrio.
Y tienen toda una historia familiar que les enseña qué caminos evitar, añadí. Aprendan de nuestros errores. Pongan a la familia primero, sean honestos siempre, y no dejen que el orgullo tome decisiones por ustedes. Los meses siguientes fueron de preparación y ajustes. Diego reorganizó su horario de trabajo, delegando más responsabilidades. Establecimos una regla familiar. Las cenas siempre serían sagradas, sin teléfonos ni trabajo, solo nosotros. Carmen transformó la antigua habitación de Diego en un cuarto para el bebé, pintándolo de un suave amarillo sol. A menudo la encontraba allí, acariciando su vientre creciente mientras tarareaba nanas que me recordaban a Briana. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen a armar la cuna, me dijo: «Jerónimo, quiero que sepa algo. Para este bebé, usted no será solo el abuelo. Será el ejemplo de que nunca es tarde para cambiar, para amar, para pedir perdón. Esa es una lección invaluable». Sus palabras me conmovieron profundamente. Sin saberlo, me estaba dando un regalo que no sabía que necesitaba: la absolución. El bebé nació una madrugada de octubre, después de 12 horas de labor. Era una niña, perfecta y diminuta, con los ojos de Briana y la barbilla obstinada de Diego. «¿Cómo la llamarán?», pregunté mientras la sostenía por primera vez, maravillado por su fragilidad. Diego y Carmen se miraron con complicidad. «Briana», dijeron al unísono. «Briana Esperanza Flores». No pude contener las lágrimas. Mi nieta llevaba el nombre de la mujer que había amado, combinado con la virtud que nos había devuelto a todos: la esperanza. «Mamá estaría tan feliz», murmuró Diego, abrazando a su familia. «Está feliz», corregí suavemente. «Donde quiera que esté, está feliz de ver que su amor sigue vivo en nosotros». Esa noche, mientras todos dormían, salí al jardín con la pequeña Briana en brazos. Las estrellas brillaban intensamente, y el aire tenía esa frescura especial del otoño. «Mira, pequeña», le susurré. «Esta es tu herencia. No el dinero ni las propiedades, sino esta familia que ha aprendido que el amor es más fuerte que el orgullo, que la verdad sana más que el silencio, y que nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». La bebé hizo un pequeño sonido, como si entendiera, y se acurrucó más en mi pecho. Y en ese momento, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas lágrimas, sentí que el círculo finalmente se completaba. La verdad nos había liberado a todos. Han pasado 5 años desde que la pequeña Briana llegó a nuestras vidas. 5 años de risas infantiles llenando la casa de Alba de Tormes, de primeros pasos en el jardín donde su abuela plantó los rosales, de cuentos antes de dormir en la misma mecedora donde Diego escuchaba los míos. Esta mañana me he levantado temprano, como siempre. A mis 77 años, los hábitos son difíciles de cambiar, pero ahora mi rutina tiene un propósito diferente: preparar el desayuno para cuando mi nieta baje corriendo las escaleras, con su pijama de lunares y esa sonrisa que ilumina hasta el día más gris. «¡Abuelo!», grita al verme, lanzándose a mis brazos. «¿Hoy me llevas al río?». «Después del colegio, mi amor», respondo, acariciando su cabello oscuro, tan parecido al de su abuela. «Pero primero, a desayunar». Diego aparece poco después, ya vestido para la oficina, pero con esa tranquilidad que ha aprendido a cultivar. La empresa va bien, muy bien, pero él ha sabido mantener el equilibrio. Sale temprano 2 días a la semana para llevar a Briana al colegio. Nunca trabaja los fines de semana, y las vacaciones familiares son sagradas. «Buenos días, papá», saluda, sirviéndose café. «¿Dormiste bien?». «Como un bebé», respondo, aunque ambos sabemos que es mentira. A mi edad, las noches son más para recordar que para dormir. Carmen baja con el nuevo bebé en brazos, Jerónimo Jr., de apenas 6 meses. Sí, me pusieron mi nombre, otro regalo inesperado de la vida. «Jerónimo, ¿puedes sostenerlo mientras preparo su biberón?», me pide Carmen. Tomo al pequeño con cuidado, maravillándome una vez más de cómo la vida se renueva, cómo las historias continúan en nuevas páginas. Después del desayuno familiar, mi rutina me lleva al jardín.
Los rosales están en plena floración, mezclándose los antiguos que plantó Briana con los nuevos que hemos añadido cada año. Es mi momento de meditación, de conversación silenciosa con los ausentes. Rosa viene a visitarme a media mañana, como cada martes. Ahora somos dos viejos que comparten té y memorias, manteniendo vivo el recuerdo de quienes amamos. ¿Sabes qué día es hoy?, pregunta mientras sirvo el té. 15 de mayo, respondo. El aniversario. Hoy hace exactamente 6 años que Briana murió. 6 años desde aquella llamada que cambió todo. Ella estaría tan orgullosa de ver todo esto, dice Rosa, observando por la ventana a la pequeña Briana jugando en el jardín. Su familia reunida, feliz, en paz. A veces pienso que lo sabía, reflexiono, que de alguna manera sabía que su partida sería el catalizador para unirnos. Las madres siempre saben, afirma Rosa con esa sabiduría que dan los años. Incluso cuando parecen equivocarse, hay un plan mayor. Por la tarde cumplo mi promesa y llevo a mi nieta al río. Mientras ella busca piedras bonitas en la orilla, yo me siento en una roca, observándola. Es increíble cómo los gestos se heredan. Inclina la cabeza igual que su abuela cuando algo le intriga. Frunce el ceño como Diego cuando se concentra. «Abuelo, ¿por qué el agua siempre corre hacia el mismo lado?», pregunta con esa curiosidad infinita de los niños. «Porque sigue su camino natural», respondo. Como las personas, el agua encuentra su rumbo y lo sigue. ¿Y si se equivoca de camino? Sonrío ante su pregunta inocente pero profunda. A veces el agua se desvía, forma charcos, se estanca. Pero tarde o temprano encuentra la manera de volver a fluir. Como nosotros, pequeña. A veces nos perdemos, pero siempre podemos encontrar el camino de vuelta. Ella asiente solemnemente, como si entendiera perfectamente, y vuelve a sus exploraciones. Al regresar a casa, encuentro a Diego en el estudio, revisando unos documentos. Pero no son de la empresa. ¿Qué lees?, pregunto. Las cartas de mamá, responde. Las leo de vez en cuando, para no olvidar las lecciones. Me siento junto a él y miramos juntos aquellas páginas que cambiaron nuestras vidas. ¿Te arrepientes de algo, papá?, pregunta de repente. Pienso cuidadosamente mi respuesta. Me arrepiento del tiempo perdido, del orgullo, del silencio. Pero no me arrepiento del camino que nos trajo hasta aquí. Cada error, cada dolor, fue necesario para valorar lo que tenemos ahora. Diego asiente, guardando las cartas cuidadosamente. Voy a enmarcar una de estas frases, dice, para que Briana y Jerónimo la vean cada día. El éxito sin amor es el fracaso más grande de todos. Esa noche, después de cenar, propongo algo especial. ¿Qué les parece si encendemos unas velas en el jardín, como una pequeña ceremonia familiar? Todos aceptan con entusiasmo. Salimos al jardín con velas pequeñas que colocamos sobre la mesa de madera. La noche es clara, llena de estrellas, y el aire huele a jazmín y rosas. Cada uno encenderá una vela, explico, y dirá por qué la enciende. Diego comienza. Yo enciendo esta vela por las segundas oportunidades, por el perdón que sana, por el padre que recuperé. Carmen continúa. Yo la enciendo por la familia que me acogió, por el amor que se multiplica, por los hijos que son nuestra mayor bendición. La pequeña Briana, con ayuda de su madre, enciende la suya. Por la abuela del cielo que cuida de nosotros, dice con su vocecita clara. Finalmente, me toca a mí. Enciendo mi vela con manos que tiemblan por la emoción más que por la edad. Yo enciendo esta vela por Briana, que incluso en su ausencia nos enseñó a amarnos, por todos ustedes, que son la prueba de que el amor verdadero trasciende el tiempo y los errores, y por la certeza de que estas velas, estas llamas de amor familiar, nunca se apagarán mientras las mantengamos vivas en nuestros corazones. Permanecemos en silencio, contemplando las llamas que danzan suavemente en la brisa nocturna. En ese momento, siento una presencia, como si Briana estuviera con nosotros,
sonriendo al ver su familia unida. ¡Miren!, susurra la pequeña Brianna señalando al cielo. ¡Una estrella fugaz! Todos miramos hacia arriba justo a tiempo para ver el trazo luminoso cruzar el firmamento. «Pide un deseo», le dice Diego a su hija. «Pero yo no necesito pedir nada. Todo lo que podría desear está aquí, en este jardín, con estas personas que amo y que me aman. La vida me ha enseñado que los finales pueden ser nuevos comienzos, que el dolor puede transformarse en sabiduría y que nunca, nunca es demasiado tarde para el amor». Mientras entramos a la casa, la pequeña Brianna toma mi mano. «Abuelo, ¿me cuentas otra vez la historia de cómo conociste a la abuela?» «Claro que sí, mi amor», respondo, sabiendo que esa historia, nuestra historia, vivirá por siempre en las nuevas generaciones. Y así, mientras las velas siguen brillando en el jardín, iluminando la noche con su luz persistente, comprendo que hemos completado el círculo. No con perfección, sino con humanidad. No sin dolor, sino con aprendizaje. No sin pérdidas, sino con la ganancia invaluable de saber que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Las velas que encendemos con amor, en efecto, nunca se apagan. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, las historias de otros nos muestran el camino hacia nuestra propia sanación. Gracias por acompañarme en este viaje.